Videos para el maestro. Geografía, primer grado. Bloque 2. 18. Población en movimiento. La crisis de desplazados en el mundo. Bienvenidos maestras y maestros de telesecundaria. Mi nombre es Eduardo Pérez, soy geógrafo y hoy vamos a hablar acerca de la crisis de desplazados y refugiados en el mundo. Los grandes conflictos bélicos han sido causantes del desplazamiento de millones de personas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1950 se creó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con el objetivo de ayudar a los millones de desplazados por el conflicto. En el último informe del ACNUR se presentaba la cifra de que en el mundo hubieron 68.5 millones de desplazados, de los cuales 25.4 millones son considerados refugiados y tan solo el 3% regresaron a su lugar de origen. Aunque el conflicto en Siria contribuye de manera significativa al aumento de desplazados, han habido otros movimientos forzados importantes, sobre todo en Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Irak, Myanmar, Sudán del Sur, Ucrania y Yemen. ¿Nos encontramos ante una crisis de desplazados en el mundo? En total, más de 2/3 de todos los refugiados del mundo procede de tan solo 5 países: de la República Árabe Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. ¿Cuál es la diferencia entre migrante y desplazado? Las Naciones Unidas definen al fenómeno como el movimiento de grupos humanos bajo coerción involuntaria que tiene lugar ya sea dentro o fuera de las fronteras. Es decir, son aquellas personas quienes en contra de su voluntad se han visto obligados a dejar sus hogares y desplazarse a otros sitios, ya sea fuera o dentro del territorio. Si estas personas han cruzado una frontera internacional porque corren el riesgo de ser perseguidas y sus vidas se encuentran en peligro, se les conoce como refugiados. En cambio, si no han cruzado una frontera internacional, pero por alguna causa se han ido de sus hogares, se les denomina como desplazados internos. ¿Cuáles son las causas y consecuencias? Como se mencionó al inicio, la principal causa por la que las personas son desplazadas se debe a los conflictos armados o situaciones de violencia generalizada, pero también se suman a las causas las violaciones a los derechos humanos y los desastres. Otras consecuencias del desplazamiento son la inestabilidad económica que puede encaminar a esas personas a ponerlas en situación de pobreza y el aumento de la vulnerabilidad a la violación de sus derechos. Es decir, el moverse a un sitio distinto no garantiza la salvaguarda de esas personas. A continuación, veremos algunos ejemplos en el mundo donde se ha suscitado el desplazamiento de personas, esto en años recientes. Las nuevas olas de inestabilidad en la República Democrática del Congo han desplazado al interior a más de 4.5 millones de personas desde 2017 y más de 530,000 han sido refugiados en otros países como Angola y Zambia. Los acontecimientos políticos, de derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela obligan a un número creciente de niños, mujeres y hombres a irse a los países vecinos y más allá. Tan solo entre 2014 y 2018 hubo 375,000 solicitudes de asilo de Venezuela. El desplazamiento forzado dentro y fuera de El Salvador, Guatemala y Honduras continúa sin cesar, provocado por los altos niveles de violencia que se derivan de los grupos delictivos organizados. De tal manera que el aumento de refugiados y solicitantes de asilo han aumentado en esta región. En tiempos recientes, el conflicto en Crimea ha creado las condiciones para que miles de personas se vean en una situación de migración forzada. No obstante, también es cierto que más que ser un continente de expulsión, se trata de uno de los principales destinos para pedir asilo y refugiarse en la actualidad. Cuando suceden cambios en los procesos naturales que llegan a degradar los recursos naturales, existe la posibilidad de un desplazamiento, principalmente si las personas dependen directamente de esos recursos para subsistir. Por tal motivo, también se habla de los desplazados ambientales. Se proyecta que la situación de desplazados ambientales aumentará en los próximos años debido al cambio climático, especialmente a las islas de todo el mundo. Maestras y maestros, el tema de los desplazados en el mundo es complejo y no suele explicarse por un solo factor, sino de la combinación de aspectos de distinto orden. Por lo tanto, pueden valerse de temas anteriores de la misma materia, o bien
emplear las lecciones de otras asignaturas con las que se tiene un vínculo, por ejemplo, el conflicto en Siria que se aborda en historia. Esto con el fin de fortalecer la capacidad de síntesis de sus alumnos. Los invitamos a visitar el portal de Telesecundaria.